Una calecita es tan solo eso, pero no con niños divirtiéndose, sino con talibanes, los cuales habían ocupado Kabul unas horas antes junto con el Palacio Presidencial. Esto sucedía mientras que el presidente se iba en helicóptero cargando millones de dólares y lamentando ¿abandonar a su pueblo? No, lamentando no tener lugar en la aeronave para cargar más dinero. Las hélices daban vuelta, el mundo como siempre también, y la calecita ahí estaba, rotando. Un caballito variopinto a lo Disney cruza circulante y solo, y esta paleta colorida contrasta con el negro de una túnica, la lúgubre forma de una AK-47 y el gris de las caras y prominentes barbas de los extremistas. Una escena contrastante, paradójica y hasta bizarra. Afganistán es un país al sudoeste de Asia, casi en el centro de este continente, lo que le confiere una situación geoestratégica importante y ubicado en la región difusa conocida como Oriente Próximo. Es un país multiétnico, los pastunes representan el 40% de la población, siendo la primera minoría. Le siguen los tayikos y luego los hazaras, junto con otras numerosas etnias. En medio de tanta diferencia cultural y rivalidades étnicas y tribales, claves importantes para entender el conflicto, el Islam funciona como ligazón y quizás como factor importante de cohesión social. Es muy rico en petróleo y gas, con esto bastaría para explicar todo, pero además la producción de amapola, ya que el 90% del opio que se produce en el mundo sale de Afganistán. Además, es una reserva importante de minerales: cromo, cobre, oro, hierro, plomo, mármol y piedras preciosas. También cuenta con minerales difíciles de encontrar en otras partes del mundo y que son estratégicos como el cobalto y el litio. País clave también en tanto paso de gasoductos. Es además un estado landlocked, es decir, sin salida al mar. En Afganistán parece fácil entrar, pero es difícil salir, no sin enormes costos. Por aquí pasaron Alejandro Magno y Gengis Khan, y más en la modernidad cayeron los británicos en pleno apogeo de su imperio ultramarino. Esta zona configuraba un espacio colchón o amortiguador para evitar un enfrentamiento directo entre británicos y rusos. A propósito de estos últimos, y en realidad hablando de la Unión Soviética, la misma sucumbió en territorio afgano entre 1979 y 1989, prefigurando, dicen algunos, la caída de la Unión Soviética. ¿Acaso pensó Bush, el hijo, en su arrogancia, que cuando invadió Afganistán en 2001 no iba a correr la misma suerte que los británicos y soviéticos? Afganistán parece ser un cementerio de imperios. ¿Qué decir de los talibanes? Bueno, precisamente, junto con organizaciones terroristas como Al-Qaeda, fueron formados y financiados por Estados Unidos para resistir la ocupación soviética en el marco de la Guerra Fría. O sea, que el imperialismo estadounidense creó su propio Frankenstein. Los talibanes son un grupo fundamentalista islámico suní. El fundamentalismo es una forma de pensamiento que propone la interpretación de forma literal a sus textos sagrados. Vale decir que los talibanes pretenden elevar al Corán, que es la sagrada escritura del Islam, como corpus político. Otras religiones también tienen sectores fundamentalistas. Tienen diferencias con el terrorismo. Este último pretende tumbar el orden establecido. Los talibanes, en cambio, buscan declarar a Afganistán un emirato islámico.
es decir, la organización efectiva de un orden establecido, y teniendo la Sharia, que es la ley islámica, como sistema normativo del Estado. La religión toma entonces cariz político para los talibanes. La Sharia es un código de conducta que determina todos los aspectos de la vida de los musulmanes. Los talibanes gobernaron Afganistán entre 1996 y 2001, imponiendo restricciones sobre todo a la mujer. No se sabe cómo será el nuevo gobierno talibán, pero de ser como antes, la mujer estaba imposibilitada de trabajar, estudiar, exhibir su belleza, reírse fuerte, hacer ruido al caminar, incluso debía llevar atuendo que ocultase su cuerpo y no podía estar acompañada de otro hombre que no sea de su círculo familiar. Tras el atentado del 11 de septiembre de 2001, realizado por Al Qaeda, el gobierno de Bush, el hijo, comenzó una embestida contra Afganistán, ya que planteaba que el régimen talibán albergaba a los terroristas y, según los estadounidenses, el atentado fue planificado desde Afganistán, cuando en realidad otras células importantes de Al Qaeda estaban en Arabia Saudita. Estados Unidos invade Afganistán confinando a los grupos fundamentalistas y terroristas a zonas marginales del país, como la zona de la difusa frontera con Pakistán. La estadía de Estados Unidos en Afganistán implicó un enorme traslado de recursos para mantener un gran desplegamiento militar y sostener un corrupto gobierno títere, garantizando ingentes negocios para empresas de Estados Unidos y sus aliados en este estratégico país pasillo. Y entendiendo lo crucial de permanecer en la zona, garantizando una estabilidad relativa para sus negociados y controlando el avance de otras potencias de la zona, parados y controlando recursos estratégicos. Por ejemplo, la producción de opio se multiplicó por 4 durante la ocupación estadounidense. Tamaño gasto no implicó la construcción de una sociedad afgana más justa. Antes de la reocupación talibán de 2021, casi la mitad de los niños y niñas menores de 5 años cuentan con serios problemas de malnutrición. En tanto, el 1/3 de la población afgana vive en una situación de crisis, emergencia e inseguridad alimentaria, colocándola entre los 3 primeros países del mundo con la mayor proporción de gente que tiene problemas de alimentación. Y además es el 4º país más contaminado del mundo. Solo maquillaron ciertas retrógradas instituciones y otorgaron algunos derechos a la mujer, pero significó para Estados Unidos la guerra más larga, costosa e inútil, y con más de 150.000 muertos. La derrota se extiende a la OTAN, ya que fue esta coalición la que también invadió y ocupó el país afgano. Como en un pasado Estados Unidos se empantanó en la lluviosa selva vietnamita, esta vez se perdieron en el desierto y marearon en la escarpada geografía afgana. No faltará el relato hollywoodense que recita que nosotros, la civilización, nos enfrentamos a la barbarie talibán tratando de llevar la democracia. El faro de Occidente, el gendarme del mundo, el garante de la estabilidad del mundo, Previa negociación con los talibanes, Estados Unidos afirma que su retiro de Afganistán se debe a que ya no es más prioridad la lucha contra el terrorismo, además de la enorme cantidad de recursos que gastaron. La opinión pública estadounidense empezó a reprobar esta infructuosa permanencia. Incluso hicieron el mal cálculo de que ya habían creado un ejército afgano que resistiera a la reavanzada talibán.
A estos últimos les bastó solo 10 días para llegar a Kabul, ocupando casi todo el país, con algunas resistencias en Pakshir, a 100 kilómetros de la capital. Algunos analistas internacionales sostienen que la caída de Kabul en 2021 implica la confirmación de la presencia de un mundo tripolar. Las escenas de la reconquista talibán de Kabul hacen bajar la mirada de Malala y quizás derramar una lágrima recordando las injusticias sufridas en su, a pesar de todo, entrañable Pakistán. Quizás pensó que la humanidad lentamente se encaminaría a un mundo más justo para las mujeres, pero en su mirada casi frustrada prefiguró que la misma no es lineal, sino cíclica. A veces, en un inminente retroceso civilizatorio, vuelve al mismo retrógrado punto. Como el mundo que gira, tan solo eso, como esa calecita.